Durante las fiestas decembrinas es común que se presenten cambios en la alimentación relacionados con platillos típicos, así como factores emocionales y culturales. Esto suele llevar a un aumento en el consumo de alimentos motivado por la convivencia y el deseo de compartir momentos especiales. Para quienes viven con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol o problemas cardíacos, estos cambios pueden representar un riesgo. Es importante crear conciencia sobre la cantidad y frecuencia de los alimentos que se consumen en esta temporada. Disfrutar de los platillos navideños no está prohibido, pero hacerlo de forma equilibrada es clave para prevenir complicaciones. Cuidar lo que comemos también es una forma de celebrar y demostrar amor propio y hacia quienes nos rodean. Además, incorporar pequeñas decisiones saludables en estas fechas puede marcar la diferencia y mantener buenos hábitos durante todo el año. La prevención es la mejor forma de cuidar la salud. Elegir con responsabilidad lo que llevamos a la mesa nos permite vivir las celebraciones con alegría y tranquilidad. ¿Y si cuidamos de nuestra salud en esta temporada? Muchísimas gracias por invitarnos a estar con ustedes pues un lunes más de Diálogos en Confianza. Tenemos preparado para ustedes esta mañana un programa bellísimo para acompañarle a esto que se está presentando como la recta al final del año. Vamos a despedir el 2025 en familia, en comunidad, pero sobre todo con lo que más nos gusta en este espacio de lunes, salud y prevención. Y miren ustedes, nuestra interpretación de lengua de señas mexicana esta mañana estará Lía Vadillo, que alternará con Magdalena Alejo, y le atenderá en nuestras redes sociales nuestra querida Nora Saldaña. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días, ya 22 de diciembre, y pues bueno, estamos seguros que usted quizás ya está preparando estos alimentos o viendo qué va a hacer o ya compró para el 24, pero ¿qué le parece si nos regala un ratito y se queda en Diálogos en Confianza con nosotros y nos comparte si usted vive con diabetes, hipertensión, colesterol, alguna enfermedad del corazón, qué cambios hace para modificar estos alimentos y cuidar su salud? Aquí estaremos pendientes de todos sus comentarios. Citlali. Muchísimas gracias, Nora. Y mire usted nada más qué panel tenemos esta mañana. Nos acompaña el doctor Diego Salomón Balcón Caro. Es epidemiólogo y especialista en temas de nutrición, coordinador de programas médicos de la División de Promoción de Salud del IMSS. Bienvenido, doctor. Es un gusto estar con ustedes y con todo el panel. Al contrario, el doctor Héctor Infante Sierra, médico internista con subespecialidad en hematología, jefe del servicio de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica del ISSSTE. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con todos los panelistas. Al contrario, doctor, tenemos también a Gabriela Jiménez Porta, licenciada en Dietética y Nutrición y especialista en salud holística. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Y está el doctor Ángel Ferrer, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Bienvenido. Muchas gracias, Citlali y Nora, por la invitación. No, pues tenemos un panel muy heterogéneo y justamente preguntarnos y la gente dirá, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia y por qué en Diálogos en Confianza esta mañana quieren tanto aprender a cuidar la salud en esta temporada? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, yo creo que en principio esta temporada siempre, como todos lo sabemos, todos los mexicanos somos muy dados a la fiesta, y empieza en muchos casos como semanas anteriores a las fechas consideradas los festivos, y siempre son temporadas que se propicia el consumo a veces más abundante de alimentos que no son de uso cotidiano, sino comidas especiales, por reuniones ya sea en el trabajo, las reuniones familiares, las posadas, etc. Entonces son épocas en que si uno no tiene mucha prudencia a la hora de abordar su alimentación durante esta temporada, puede caer en excesos o en lisonjas que eventualmente tendrán consecuencias. ¿Pero qué dirá el doctor Diego Salomón? ¿Que no ya me lo gané? ¿Que no para eso trabajé todo el año y ya me puedo dar ciertos permisos? Porque además de algo nos iremos a morir y que tanto es tantito.
Claro, es parte de la cultura misma del mexicano, ¿no? O sea, es una época muy particular porque si por un lado estamos llenos de excesos, también de buenos propósitos. Entonces yo creo que hay que abonarle un poquito más hacia los buenos propósitos para que se vuelvan en acción y disminuir un poquito los excesos para poder entrar en un equilibrio pues mucho mejor para nuestra salud, ¿no? ¿Y qué dice nuestro doctor intensivista? Pues es algo que está muy arraigado precisamente en nuestra cultura, en nuestra historia. Yo creo que todos recordamos nuestra infancia con estas pues reuniones que tenemos con toda nuestra familia, y el comer y el beber en familia, pues precisamente es algo que hacemos todos los años. A veces en familia y a veces en soledad, porque habrá quien no estará pasando quizás un momento de familia en esta temporada, ¿no? O sea, que a veces los medios de publicidad y de anuncios pues hacen ver que siempre estamos que unidos, que en familia, y lo cierto es que a veces estamos solos y aún así cometemos excesos, ¿no? Al parecer es un tema meramente individual. ¿Tú qué piensas, Gaby? Creo que estás tocando un punto que es central y es muy importante porque la comida, por supuesto, que tiene una connotación emocional. Nos premiamos comiendo, ¿no? Y a veces, bueno, pues en estos festejos es como si alguien nos diera un permiso especial y entonces podemos comer más de lo que normalmente comeríamos. Y creo que aquí, y bueno, los doctores no me dejarán mentir, en México tenemos un enorme problema, es un problema pandémico con problemas crónicos y degenerativos. Entonces, yo diría justamente en estos propósitos que hagamos de Año Nuevo, empecemos antes de que venga el nuevo año a tener estos cuidados con nuestra alimentación, a tener estos recatos con lo que vamos, o sea, la convivencia es una convivencia, puede ser con nosotros mismos o con los demás, pero el festejo no tiene que ir inmerso necesariamente de excesos, ni de comidas, ni de alcohol, ni de azúcares, regulándonos como regalo. Qué importante que lo digas así, Gaby, porque el entender que un exceso no necesariamente va con la salud, pues es muy bueno. Pero ¿qué le pasa a nuestro cerebro, a nuestra tripa o a nuestro cuerpo que sí quiere el exceso? O sea, porque no me van a dejar mentir, pero de repente nada más estamos, no sé, a lo mejor en el transporte rumbo a nuestro domicilio, lo que sea, y estamos pensando qué vamos a comer, o acabamos de comer y estamos pensando qué vamos a cenar, o qué vamos a desayunar mañana. ¿Por qué viene esto en esta temporada? ¿Hay algo que ver con el clima, con el frío, con este sentimiento de recompensa? Sí, claro, en esta temporada está más que comprobado que pues el mismo clima, el ver el ambiente pues así todo nublado, lluvioso, pues también nos puede dirigir a ciertas situaciones de depresión incluso. En esta temporada es como muy socorrido que pueda suceder. Y entra el factor premio que comentaba aquí la compañera hace un rato, ¿no? Tratar de aliviar esa sensación de soledad, porque a lo mejor, como bien lo decía, los medios nos venden que esta época es para estar con amigos, con más personas, y si no es tu caso, entonces te puede llevar como hacia otros rumbos, y entonces comienza a bajar tu ánimo, disminuyes tu nivel de actividad física, porque entonces no te dan ganas tampoco de salir, entonces dices, ay no, ¿para qué voy a salir? Mira, está lloviendo, ¿para qué voy a salir a caminar? ¿No? Y si eras de las personas que hacía actividad física, en estas temporadas también empieza en declive. ¿Por qué? Pues porque te dejas rodear por todo este tipo de situaciones. ¿Y qué les parece si vemos lo que le preguntamos a la gente y lo que nos contestó? Miren. Claro. En época decembrina sí trato de ser consciente de todas maneras de lo que como, aunque bueno, como de todo, pero no en exceso. Es la única diferencia que yo haría, aparte de que nosotros en la casa tenemos una costumbre de que no cenamos realmente a las 12 de la noche en esas épocas, sino que cenamos mucho más temprano y bueno, eso también ayuda, creo yo. Pero definitivamente disfruto de todo un poquito. Procuro alimentarme lo más sanamente, tomando, ahora sí que alimentos más naturales, menos grasas. Y pues me cuido mi condición, que es hipertenso, soy hipertenso, cubrirme más por las temperaturas bajas, hacer más ejercicio para pues, procurar no tener sobrepeso, más sobrepeso. Sí, me cuido un poquito para pues caber un poquito en el vestido, pero ya empezando las posadas, y que si el convivio del trabajo, el convivio en la escuela, el convivio con la familia, pues normalmente ahí
ahí sí le doy con todo. Sin embargo, por mi condición que acabo de tener una cirugía de prótesis de rodilla, pues tengo que cuidarme aunque no quiera. Entonces este año pues será crucial y espero pues tratar de cuidarme lo más que se pueda, porque pues no puedo subir tanto de peso. Soy hipertensa, pero no, comemos normal, pero tratamos de comer pues, más o menos saludable. Por decirlo, pues sí me como, por decirlo, lo de la cena, pero siempre y cuando sea poquito, no es mucho lo que consumo. Pues tengo que cuidar mi salud porque como solo tengo un riñón, no tengo que comer mucha grasa ni carne, ya sea de cerdo o de res. Y pues yo no tomo, no fumo, y no como mucha sal. Ese es el cuidado que tengo que tener. Chulada de personas, muchísimas gracias por responder y atender siempre a nuestros micrófonos y por este sondeo tan interesante. ¿Y a ti qué te motiva, Gaby? ¿A ti qué te motiva como a las personas a mantenerte saludable en esta temporada? Yo creo que una de las cosas importantes que habría, vamos, ahorita ya estamos a 3 para que sea Navidad, ¿no? Pero creo que es muy importante crear esta conciencia de que el cuidado no solo es en estos días. Sí, porque son estos festejos más particulares, pero cuidar la salud, cuidar la alimentación, es todo el tiempo. Ahorita nos vas a contar después del corte a ti, qué te motiva y queremos escucharle a usted, queremos atenderle a usted. ¿A usted qué le motiva? ¿Caber en el vestido, como nos dijeron? ¿Mantenerse saludables? ¿Tener la glucosa a rajatabla? ¿O simplemente convivir en armonía? O a lo mejor no lo motiva nada, yo no lo sé. Escríbanos en nuestras redes que ahí están hora para atenderle. Vamos al corte y regresamos. Acuérdense que estamos terminando el año en salud y prevención como tanto nos gusta acá en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos y sentirnos arropaditos con su cariño. Vamos al corte y regresamos. El 12 de diciembre comienza el llamado Maratón Guadalupe Reyes. Aunque es una época para disfrutar, representa también un reto para nuestra salud. Abundan los excesos de comida, alcohol y la falta de descanso. Si no se tiene cuidado, pueden afectar seriamente el bienestar físico, sobre todo en personas con enfermedades crónicas. Y estamos de regreso acompañándole en Diálogos en Confianza a cuidar nuestra salud en esta temporada. Antes de ir al corte, Gaby nos decía qué le motiva a cuidarse ahora. Creo que como nutrióloga tengo muy claro el impacto que tiene la alimentación, no solamente en el cuerpo físico, sino también en la mente y en las emociones. Y aquí a mí lo que me ha motivado en general, no solamente en estas fechas decembrinas, es poder tener un cuerpo sano, fuerte, una claridad mental, una lucidez a lo largo de toda mi vida. Entonces, y esa cosa tan bonita que te lo da. Esa cosa tan bonita que dices que te lo da. El cuidado, digamos, para mí hay 4 pilares fundamentales en la salud. La alimentación es uno de ellos, muy importante. No es el único. Otro de ellos es el descanso. Otro de ellos es la actividad, que incluye actividad física, y el otro de ellos es cuidar los procesos de eliminación del cuerpo. Para mí esos han sido pilares fundamentales, es con lo que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias. Y preguntar ahora, pues adentrarnos muchísimo a este tema que nos preocupa, que son pues este tipo de descompensaciones que sufre la gente que habitualmente vive con diabetes, con hipertensión, con alguna enfermedad cardiovascular o estas famosas enfermedades crónicas que son degenerativas, que no son transmisibles y se conocen en la población así. ¿Qué tanto abarrotan los excesos, los servicios de urgencias? Pues yo soy urgenciólogo de formación. Vemos mucho que los pacientes tienen estas descompensaciones, tanto por el consumo de alimentos, de alcohol, y es muy frecuente que estén con nosotros en las áreas de urgencias, y pues nadie quiere pasar una Navidad en urgencias. Entonces muchas veces no asistimos, lo dejamos pasar, hay 2, 3 días que estamos en casita sintiéndonos mal, y cuando no podemos más es que llegamos a urgencias y llegamos muy mal.
¿Y si nadie quiere pasar la Navidad en urgencias porque hay tanta gente? Pues somos muchísimas personas probablemente, ¿no? Nosotros acudimos a urgencias nadie porque quiere, sino porque nos sentimos bastante mal. ¿Los principales diagnósticos que atienden en las emergencias, aparte de los excesos por alcohol? Pues muchas veces son las descompensaciones de la glucosa, de la diabetes, hipertensión, y esto también lo hacemos porque decimos, bueno, es que si voy a dejar de tomar mi medicamento, por ejemplo, yo que vivo con diabetes, yo que vivo con hipertensión y hoy tengo planeada una fiesta, pues no me voy a tomar mis medicinas. Y esta falta de tratamiento aúna un poquito más a que nos sintamos mal. Claro, justamente la gente negocia consigo mismo en decir, ¿no? O sea, mejor dejo el antibiótico o dejo el medicamento para la depresión porque no se vaya a chocar con la bebida alcohólica que me voy a tomar en la noche, o qué sé yo, qué cosas suceden en la vida o en la mente de las personas. Mire lo que puede pasar por estas famosas descompensaciones. Hicimos esta cápsula y regresando la compartimos con los especialistas. Bueno, la descompensación se refiere a un descontrol que puede ser de diferentes grados. Quiere decir que una enfermedad crónica que normalmente esté controlada en cuanto a los niveles, en este caso ya sea de presión arterial o de glucosa, encontremos variaciones, ya sea hacia la alta o hacia la baja. Por ejemplo, si el paciente tiene una descompensación leve de sus niveles de azúcar o de sus niveles de hipertensión, podría presentar síntomas como mareos, cansancio, podría presentar a lo mejor algunos desvanecimientos. Y si estas descompensaciones ya se hacen un poquito más severas, entonces el paciente puede llegar a tener síntomas graves que pueden llevarlo incluso al hospital. Puede presentar crisis convulsivas, puede tener incluso infartos cerebrales, infartos cardíacos. Entonces todo esto va a depender del grado de descompensación. Es importante que los pacientes pues mantengan el tratamiento durante toda la temporada decembrina. Es muy importante decir que aun cuando los pacientes tengan consumo de alcohol, en algunas ocasiones en las fiestas, o que tengan consumo de alimentos que normalmente no están habituados a consumir, que no suspendan los tratamientos. Y también es muy importante que notifiquen a su médico en caso de que hayan tenido un exceso de este tipo de alimentos, pues para que se puedan hacer los ajustes necesarios o para que nosotros como médicos podamos a lo mejor tener una alerta de que ese paciente en ese momento se tiene que estar monitorizando de forma más estrecha. Entonces, pues bueno, es algo que los pacientes tienen que realizar independientemente de la temporada en la que se encuentren. Muchísimas gracias por refrescarnos la memoria, ¿no es así, doctor? Pensamos en las descompensaciones y creemos que van a pasar de repente. Claro. ¿Cómo cuánto tiempo una persona se debe de portar mal, entre comillas, para tener esta descompensación? Bueno, refrendando lo que mis colegas decían, lo idóneo no sería portarnos mal, ¿no? O sea, sería lo mejor que pudiera pasar, no tener esos acuerdos, como mencionaba Gaby, los acuerdos deben ser a favor de nuestra salud. ¿Qué pasa? Que en Navidad tenemos siempre la predisposición a comer más, a beber más, a darnos muchas aperturas en estos temas, y el paciente, como mencionaba la cápsula, puede dejar de tomar su medicamento para el control de la glucosa, su medicamento para el control de la hipertensión, de colesterol y triglicéridos, justo porque piensa que va a interferir con su amenidad, con su fiesta, y esto en el diario es más fácil dejar de cuidarme para disfrutar que cuidarme y seguir disfrutando. Entonces, esta situación no es inmediata. Efectivamente, un paciente que lleva un buen control de su glucemia, un buen control de su presión arterial, puede darse a lo mejor una ventana, pero no puede ser una ventana de días. O sea, un paciente aquellos, por ejemplo, que utilizan insulina, no pueden prescindir de su uso. O sea, no pueden dejar de usarla porque van a comer más o van a beber, porque se van a descontrolar de manera muy inmediata. Un paciente hipertenso, si suspende más de 24 o 48 horas su medicación, va a tener un rebote de su presión arterial y va a incrementar estas cifras también de manera súbita. Es decir, como mencionaba mi colega, no queremos ir a urgencias, pero estamos encaminándonos con estas brechas en el tratamiento a tener un descalabro en nuestra salud. Y mencionar esto, qué oportuno, doctor, porque pensamos que a veces
solamente es el exceso, pero también es la omisión de hacer algo que corresponde a nuestra salud y que puede significar el ya no volver a ver a la persona que tanto queremos. Claro. O sea, a que le cueste la vida a esa persona que justamente necesitamos como pues en nuestras vidas, ¿no? Y preguntarle, doctor, ¿por qué las personas que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades como diabetes, estas condiciones de vida ahora, ¿por qué estas personas se reconocen como población vulnerable? Pues bueno, porque además de cualquier otra situación que pueda estarnos afectando a nuestra salud, a las personas que somos sanas, entre comillas, pues estas personas ya tienen una predisposición, ¿no? O sea, para caer en alguna de estas situaciones que estaban comentando y ya tienes un riesgo no extra, ¿no? A diferencia del resto de la población, eso ya te vulnera en cuanto a tu estado de salud por cualquiera de estas condiciones de enfermedades crónicas como las que tú mencionabas. Muy bien, Nora, ¿qué dice la gente? Ya nos respondieron seguramente. Claro que sí, ya tenemos aquí llamadas y justo preguntan si iniciar un cambio en el estilo de alimentación en diciembre sería bueno o mejor pues ya se esperan para enero. ¿Qué opinan ustedes? Y con base en lo que decía el doctor, esta cuestión de el no tomarse los medicamentos, le comparten que quizás es una forma de cuidarse también por los efectos secundarios de tomar el medicamento con el alcohol. Es decir, se está viendo diferente a lo que usted nos está planteando, porque lo que sí nos han dicho mucho es no combinar el alcohol con cierto tipo de medicamentos, si quiere retomar esto. Claro, de hecho, por ejemplo, hay muchos medicamentos, sobre todo los que tienen implicaciones en el control de padecimientos neurológicos, los antibióticos, algunos antiinflamatorios, que combinados con el alcohol puede o decrementar la actividad del fármaco o incrementarla. Los pacientes que utilizan anticoagulantes, por ejemplo, también el consumo de alcohol modifica los tiempos de estos medicamentos en el organismo. Pero eso se volvió más una conseja, no a favor de no consumir alcohol, sino más como déjenme consumir alcohol y mejor no me tomo mi medicamento. Entonces, como que lo que necesitamos, ya lo mencionaba bien Gaby, en esta época es centrarnos en la salud, tanto para la época como para el resto del año. No es una situación que podamos omitir y que digas, voy a omitir 10 días o 15 o 20 mi tratamiento y luego lo retomo, no pasa nada. Ya vimos que puede haber implicaciones muy serias para la vida o para agravar nuestra salud si ya está deteriorada. Entonces, yo diría, mejor no consuma alcohol y tome su medicamento. O sea, y también el consumo, ahora sí, nuestra idiosincrasia nacional, siempre las cantidades son lo que hace la diferencia. O sea, uno dice, puedo tomar una copa de vino, y una copa de vino es eso, una copa de vino. Pero no es toda la botella de vino. Es que viene esta justificación también de una no es ninguna, parece una cuestión de risa, Claro. pero es una realidad. Entonces nos vamos dando permisos y permisos. Y Gaby, ¿empezar un cambio en la alimentación en diciembre sí o no? Por supuesto que sí. Y yo diría justamente eso que estaba comentando. Igual como individuos ajenos al área de salud, que no somos médicos, que no, pues como que no tenemos una idea de la implicación que tienen los hábitos de todos los días en términos de estos pilares de la salud que estoy comentando. Yo diría que el regalo más maravilloso que las personas se pueden dar ahorita, en diciembre, es tomar la decisión de crear salud. No solamente tomarse la pastilla, crear salud, es decir, trabajar en sus hábitos de vida, porque solamente tenemos una vida y solamente tenemos este cuerpo. ¿En qué condiciones lo vamos a entregar? Depende de cada quien. Entonces, me parece una decisión muy importante. No es, ay, es que me voy a perder de la fiesta. La fiesta eres tú, la fiesta no es el alcohol, no es la comida, eso es acompañamiento. Pero no perder de vista que el cuidado a la salud en este regalo que nos dio la vida, nuestro cuerpo, es fundamental. En diciembre, en enero, en febrero y todo el año y toda la vida. Miren, Benjamín Rocha, de 63 años, dice, el año pasado terminé en urgencias el 26 de diciembre por no tomar mi medicamento para la presión. Me distraje entre los brindis, la cena, y cuando me di cuenta, tenía el corazón acelerado y la cabeza me daba vueltas. Desde entonces aprendí que la prevención también se celebra. Llevo mis pastillas, controlo las porciones y tomo más agua que vino.
no se trata de dejar de festejar, sino de hacerlo con inteligencia. Sí. Bastante buena reflexión. Sí, también tenemos a Carolina Buelna, ella tiene 55 años, dice, mi suegra tiene un problema cardíaco y siempre dice que puede dejar las medicinas un par de días cuando salimos de vacaciones. Me preocupa que no entienda lo grave que puede ser eso. Me gustaría saber cómo explicarle sin que se sienta regañada o limitada, porque no quiero arruinarle las fiestas, solo asegurarme de que esté bien. Y como Carolina, que está en esta situación, ¿cuántas personas de las que nos están viendo el día de hoy no necesiten este consejo, esta ayuda para saber cómo le transmito que estoy preocupado, pero sí, sin que se sienta regañado, porque justo esa es la otra parte, que nos sentimos regañados y lo que buscamos es pues ya no escuchar a esa persona que te quiere ayudar. Vamos a ir al corte y regresamos para que nos den herramientas cómo apoyarlos aquí en Diálogo. Siga con nosotros. Especialistas señalan que durante las fiestas decembrinas cambian los hábitos alimenticios. En casi todas las culturas, estas fechas se viven con reuniones familiares y celebraciones que invitan a comer más y de forma diferente. Y estamos de regreso acompañándole pues en esta temporada a cuidar su salud y queremos escucharle en nuestras redes, queremos que usted nos comparta, porque esta comunidad la hacemos todas las personas y queremos que nos comparta específicamente usted qué hace para evitar los excesos o las famosas omisiones o cómo cuida su salud en esta temporada y qué le parece si es una de esas personas incómodas, como dice Nora, que uno ya no quiere ni sentarse a comer con ellas porque lo van a estar a uno juzgue y juzgue, como diría una persona que yo conozco, ¿verdad? Entonces esto es algo bien interesante. Y preguntar, doctores, aprovechar, porque nuestro público siempre quiere saber, o sea, ¿cómo puedo sí hacerlo? O sea, porque quien está viendo Diálogos en Salud es una persona que sí quiere tomar acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que hemos platicado, las personas que viven con diabetes, ¿cómo hacer este monitoreo de la glucosa? ¿Cómo cuidar principalmente no descompensarse ni hacia la baja ni hacia la alta? Pues yo creo que en primer lugar, tomar que esto es solamente una temporada de festividades, claro, de reuniones familiares, por supuesto, pero que eso no debe de afectar a tu rutina diaria. Como paciente, ya sea diabético, hipertenso, pues tú debes de seguir con tu monitoreo como lo llevas habitualmente, como te lo ha recomendado tu médico, tu medicamento de igual forma, eso no debe de cambiar. Así como tampoco debes de experimentar, ¿no? Porque hay muchos pacientes que de repente está el paciente que omite su tratamiento, pero aquel que se arriesga y experimenta y dice, no, pues es que si habitualmente me pongo unas 40 unidades de insulina, pues hoy voy a comer de manera sustanciosa y le aumento otras 3, 5, y ahí le van jugando y de repente caes con una hipoglucemia terrible, ¿no? ¿Qué es hipoglucemia? Que se te va el azúcar hacia abajo y entonces empiezas a tener síntomas ya que tu cuerpo los empieza a manifestar. Dato relevante, doctor Salomón, esa glucosa que se va hasta abajo, que además sabemos que es altamente peligrosa para la salud de las personas, ¿en cuánto más o menos se debe de estar manejando? Bueno, todo depende, ¿no? Si es un paciente que experimentó como el que yo te digo, hay pacientes que pueden caer tan bajo su glucosa que caen aquí con el compañero de urgencias porque se arriesgan demasiado a este tipo de situaciones, ¿no? Todo depende del paciente y del control que haya estado llevando previamente a estas temporadas, ¿no? Esperaríamos que no cayera abajo de 60 porque entonces estaríamos hablando de una cosa muy crítica, ¿no? Pero sobre todo enviarles este mensaje a los pacientes, ¿no? De que no porque sea una temporada de festividades tú vas a cambiar lo que ya previamente y seguramente con muchos meses o muchos años has estado llevando difícilmente su control con tu médico como para que en una semana lo eches a perder, ¿no? 100% de acuerdo, y para todas esas personas que quieran saber cómo hago ese monitoreo constante de glucosa, miren. Recordemos que en estas épocas decembrinas, pues obviamente tenemos mayor cantidad de alimentos, más variedad, hay postres que nos gustan, hay bebidas que nos gustan más. Sin embargo, también recordemos que la diabetes nos acompaña todos los días. No se queda ni en vacaciones, ni en época decembrina, ni en época de rosca de Reyes. La traemos con nosotros. Y el vivir con diabetes quiere decir que nosotros debemos de estar pendientes de todos los cambios que va a haber en estos meses o en estas épocas.
El automonitoreo es importante para saber cómo está funcionando tu cuerpo y cómo está respondiendo ante ciertos alimentos, ciertas emociones e incluso el ejercicio. Por eso lo recomendable es que tú lleves una bitácora, lleves un cuadernillo o bien hay ya muchos glucómetros que tienen aplicaciones en el celular. Pero es importante que estés anotando diariamente tu monitoreo en la mañana, es decir, en ayuno, 2 horas después de la comida, antes de dormir e incluso a las 3 de la mañana que te lo pueda pedir tu profesional de la salud. Recordemos que el vivir con diabetes no quiere decir que te prohíbas los alimentos. Al contrario, tú vas a encontrar mayor variedad. Por eso en esta época decembrina debes de poner atención principalmente en la cantidad de alimentos que estás comiendo y en el tipo de alimento y también la sustitución de otros que puedes hacer. Por ejemplo, la ensalada de manzana sabemos que es deliciosa, pero trata de no ponerle azúcar, utiliza un sustituto. El ponche es delicioso, pero trata de bajarle o al piloncillo o al azúcar. Hay muchas opciones que nosotros tenemos para ti en nuestras páginas web. Tenemos nosotros material de apoyo que es útil para ustedes. Una es la revista Diabetes Hoy, que justamente en esta época tenemos información sobre un manual de automonitoreo. Aquí van a encontrar esquemas, van a encontrar el por qué es importante, así es que los invitamos a que lo consulten. Y ahí está la información para todas las personas que quieran consentir a quien más quieren. Diabetes Hoy, vamos a comer rico y vamos a comer en salud y vamos a comer delicioso. Y a propósito justamente de la glucosa, de estas descompensaciones y todo, pues ahí vamos a la ventanilla que no queremos, ¿no? A la de la terapia intensiva, a la de las urgencias, que habitualmente lo más común es encontrar a la gente en qué tipo de descompensación. Pues nosotros podemos tener muchos tipos de descompensación. Las más frecuentes para estas épocas seguramente son las descompensaciones tanto de la glucosa como de la presión. Algunas no tan frecuentes, pues por la omisión de otros medicamentos precisamente que utilizamos como para el control de algunas convulsiones o medicamentos que utilizamos para la coagulación. Entonces, muy frecuente el tema de diabetes, sus descompensaciones y también algunas otras enfermedades, sobre todo respiratorias. Ese es otro temazo que ahorita vamos a aterrizar, pero en la cápsula que fue preciosa, vimos también, doctor, algo que llama la atención, que decía, hay que hacer esta bitácora, ¿no? Y entonces le dijimos a la gente que en la tarde, en la mañana y en la noche. Y luego de pronto eso parece como que uno se tiene que estar pique y pique y pique. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones de tomarse la glucosa para una persona pensando que ya vive con 10 años con diabetes, con 5 años con diabetes? Sí, la recomendación para una persona que vive con diabetes que se encuentra en control no es tan puntual de que sea 3 ocasiones al día, porque eso es... Perdón que lo interrumpa. Cuando dice en control, ¿a qué se refiere? En control nos referimos a que el paciente, sus niveles de glucosa en ayuno, siendo un paciente con diabetes medicado, se encuentren entre 120 y 130. Okay. Eso es lo que es lo idóneo. O sea, si la persona que nos está viendo está controlada, ¿cada cuánto se tiene que...? Se recomienda solamente cuando se encuentra en control por la mañana en ayuno y no más de 3 veces por semana. Sí es importante llevar una bitácora, como mencionaba la cápsula, hay glucómetros que tienen una memoria, pero lo idóneo es que el paciente lo lleve. También aquí tenemos la otra vicisitud en cuanto a acercarnos a la tecnología. No para todo el público en general es fácil tener un glucómetro en casa. Entonces, una recomendación es, si no contamos con la posibilidad de un glucómetro, acercarnos al centro de salud más cercano y ir a que nos tomen nuestra glucosa en ayuno, en la medida de lo posible, o que hayan transcurrido al menos de 45 minutos a 1 hora del último alimento que hayamos hecho. Sobre todo teniendo en cuenta que si el alimento fue muy copioso, que incluyó muchos carbohidratos y calorías, pues habrá que esperar hora y media para la toma de esa glucosa. Ya, la famosa glucosa después de los alimentos. Exacto. ¿Y esa glucosa en cuánto debería de estar? No debería estar en más de 140 si el paciente está bien controlado. ¿Después de cuántas horas de alimento? ¿Nos puede No volver a debe, repetir? lo habitual cuando son alimentos que no tienen gran cantidad calórica es que en aproximadamente 1 hora, hora 20 ya el estómago ya pasó ese bolo alimenticio al intestino delgado. Entonces, lo idóneo sería que no se la tomen antes de que pase 1 hora del alimento que hayan tenido. Un ejemplo que nos quede muy práctico. Digamos, yo acabo de cenar,
¿no? Y quise cenar por ahí de las 10 porque luego pues como que la gente quiere cenar antes para que no haga buena digestión, ¿no? Entonces, 2 horas después, si yo digo, pues ya me esperé 2 horas, lo vi en Diálogos en Confianza y de repente veo en el glucómetro que está en 200 o 300, ¿eso es normal? No, eso no sería normal. Eso no sería normal. Y estamos hablando de los casos típicos. A Claro. eso le decimos glucosa después de haber cenado. Ahora, usted dijo también algo bien importante para ese monitoreo, doctor. Las personas que están controladas tantas veces a la semana. Pero las personas que están descontroladas, ¿quiénes son? Aquellas personas que a pesar de intentar un tratamiento o de llevar tratamiento supervisado, no consiguen bajar sus niveles de glucosa de 200, 180, 200 y persisten o inclusive en niveles más altos. Y en estas circunstancias este paciente requiere acercarse con su médico, ver las opciones que hay de cambiar o modificar el tratamiento, checar también el paciente que tiene que hacer esta autoevaluación, de decir, estoy cumpliendo con el tratamiento, es decir, no abandoné el uso del fármaco, no abandoné el uso de la insulina, estoy comiendo lo que me recomendaron comer, estoy haciendo actividad física, porque si el paciente no hace modificaciones en el estilo de vida y lo deja todo al fármaco, va a ser muy difícil alcanzar un buen control. Quiere decir que entonces en este monitoreo de la glucosa, aquella persona que sepa que está descompensada no se tiene que estar pique y pique y pique y pique y pique. Tiene que ir mejor a tener esta consulta para que tenga unos niveles adecuados de glucosa. Y ahora, por ejemplo, usted dijo algo también muy importante acerca de tener un glucómetro y las personas que no acudir a la unidad que tenga más cercana de servicios de salud. ¿Y qué tal un regalo de temporada que sería un glucómetro? ¿Verdad? O sea, a lo mejor las personas que viven con diabetes deberían de tener dentro de su kit de emergencia este glucómetro. Yo creo que todas las personas deberíamos contar con alguno y especialmente las personas que viven con diabetes. Entonces, para estas fechas, si podemos regalarle un poquito más de salud a las personas que queremos, este podría ser una alternativa. Doctor Ángel, repítanos por favor para que nos quede bien clarito cuáles son los niveles de glucosa con los que deberíamos de andar por ahí festejando la Navidad y toda la temporada decembrina, si somos personas que vivimos con diabetes. Si vivimos con diabetes, idealmente y estamos en control, tendremos que tener una glucosa entre 120 y 140. Un dato de alarma sería tener una glucosa más de 200. Por arriba de 200, pues probablemente tengamos algún síntoma y si al contrario nosotros nos estamos poniendo insulina, omitimos algún alimento o subimos nuestra insulina esperando que íbamos a comer un poquito más, por debajo de 60 o con algún síntoma, tener que acudir a urgencias. ¿Y qué estrategias, Gaby? ¿Qué estrategias hacemos? Yo sé que seguramente Nora ya está súper ahí atiborrada en redes sociales, pero ¿qué estrategias hacemos para esto, no? O sea, de que ya comí de más, porque además uno, pues a donde va le invitan comida, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Comemos de a poquito? ¿Hacemos como que comemos? O luego la gente dice, no, pues tú nada más andas haciendo como que tomas y no tomas nada. Ándale, tómale, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacemos? Creo que una de las estrategias más básicas que podemos hacer es masticar. Masticar. El estómago no tiene muelas y en general nos tragamos la comida. Así, literalmente. Yo lo veo todos los días en consulta. Tenemos tanta prisa en todo lo que hay que hacer y entregarlo desde antier, que la comida es como extractor de jugos. Ni siquiera la saboreamos ni la degustamos. Vamos, en los festejos navideños tal vez un poquito más, pero el hábito ya está creado, ¿no? El hábito de tragarnos devorando la comida. Repito, el estómago no tiene muelas, pero además intenta hacer lo que puede, avienta más ácido a ver si logra digerir lo que le llegó mal masticado, mal insalivado y por lo mismo con una cuota de enzimas mucho más baja. Entonces, esa es una de las estrategias básicas que podemos hacer. Ya estamos en la fiesta, no hicimos ejercicio para compensar la cantidad de alimento que queríamos meter y ya estamos ahí, pues por lo menos mastícalo. Aquí la experiencia es que cuando uno mastica conscientemente, no comes tanto. Le reducimos sustantivamente a la cantidad de comida que uno pretendía comer solamente por el hecho de masticarla conscientemente. No tomar agua junto con el alimento y no más bien utilizar la saliva realmente como un lubricante que permita la deglución, porque luego nada más nos empanzonamos de líquidos y cuando llega la comida se digiere mal, la gente acaba muy inflamada por una
forma de comer inadecuada. Nora. Pues tenemos aquí muchos comentarios y con base también en lo que han dicho, dice Raúl Roa que si nos pueden explicar cuáles son los síntomas de una glucosa baja para estar pendiente también de esto. No sé si nos quieran compartir los síntomas de una glucosa baja. Sí, los síntomas van a depender también mucho de qué tan baja la tengamos, ¿no? Podemos tener desde que empezamos a tener sudoración fría, podemos estar confundidos, empezar a olvidar algunas cosas. Cuando la glucosa sigue mucho más baja, pues probablemente podamos perder el estado de alerta, podamos presentar convulsiones y no responder. Y eso sería una situación de una gravedad importante por la cual tendríamos que acudir a urgencias. Gaby, vamos a ir a un corte, pero si nos das una frase, cómo empezar esto que nos solicitaron también, de cómo invitarte a que te cuides sin que te sientas regañado. Si quieres, 20 segundos, pero regresamos contigo. Gracias. ¿Qué frase le podríamos dar? Para no sentirnos regañados. Sí, yo para creo apoyar que a alguien. la primera cosa que podemos empezar a valorar es a nosotros mismos. Con Valorar eso nos nuestra quedamos. salud. Regresamos contigo para que nos sigas diciendo cómo apoyar a esa persona sin que se sienta regañada. Vamos a un corte y regresamos, pero de regreso, más de sus comentarios aquí en Diálogos. Muchos consejos prácticos para el día de hoy. Estamos de regreso, Minora. Nos quedamos con los comentarios. Así es, y Gaby nos iba a apoyar. Ya empezabas tú la frase antes de irnos al corte sobre cómo decirle a una persona pues que no coma tanto, que cuide su salud en esta temporada sin que se sienta regañado. Sí, yo creo que una de las causas de los excesos que como humanos tenemos es infravalorarnos. Y creo que reconocer este regalo bendito, maravilloso que nos dio la vida, que es nuestro cuerpo, y cuidarlo y amarlo y respetarlo, porque además es una ultra maravilla. Creo que es de las primeras cosas que podemos hacer como un hábito cotidiano. Hacer consciente que portamos un cuerpo que es una bendición. Muchas gracias, Gaby. Dice Estela Vargas, de 42 años, mi mamá es diabética y cada diciembre dice que va a portarse bien, pero las reuniones familiares la hacen olvidar las medidas. Hace 2 años tuvo una descompensación en plena Nochebuena. Desde entonces todos participamos para cuidarla, cambiamos el menú, usamos menos azúcar, y hasta los nietos ayudan recordándole que no debe saltarse la medicina. Nos hizo bien como familia entender que cuidarla es también cuidarnos nosotros. Sí, porque luego se deja a las personas que viven con alguna condición de salud como la diabetes y hipertensión, se les deja solos y es como se les prepara otro menú mientras tú estás comiendo Gaby. Sí, bueno, yo ahí quisiera puntualizar en algo muy concreto, porque pareciera que la persona se la pasa comiendo pastelitos y por eso se le sube el azúcar. Y hoy día ya hay también muchísima información, no solo es el índice glucémico, se sube la glucosa de la persona, sino hay otro indicador muy importante a considerar, que es el índice de insulina. Y hay alimentos que son muy socorridos en los festejos navideños, como el pavo y el lechón y todas las carnes que preparamos muy sofisticadamente, suben muchísimo ese índice de insulina, pero no suben el índice glucémico, ¿no? Son dos indicadores diferentes. Entonces, nosotros en México tenemos una diversidad de sabores y de verduras y de semillas de las cuales también podemos echar mano. En México ni siquiera había lechones, ni siquiera había pavos, o sea, teníamos guajolotes y eso la gente, no teníamos estos hábitos que hemos creado. ¿A dónde quiero ir? Hay que incluir en nuestros festejos navideños muchísimo más verdura de la que normalmente estamos acostumbrados. Generalmente la gente se rebana su lomo y se rebana el pavo y se rebana lo que sea que de carne que coma, y si acaso ponen ensaladita de manzana con crema y lleno de azúcar también, y se acabó el menú navideño. Y luego los pasteles y las gelatinas y el vinito, ¿por qué no? Entonces considerar, bueno, la mayor verdura que metemos son los romeros, y eso es con mole, ¿no? Tortitas saladísimas de camarón. Entonces, empezar a incluir platillos verdurosos en nuestra dieta, incluir desde nopalitos, ensaladas de nopales, incluir guasontles, incluir de acuerdo a la temporada, es muy importante, porque hoy día sabemos, en estas dietas basadas en plantas, la repercusión que esto tiene no solamente en la digestión,
sino a nivel inmunológico, a nivel cerebral. O sea, hay mucha repercusión muy importante de meter verdura en nuestra dieta, altas cantidades. Y ahí ya nos diste algunos ejemplos también para que podamos, pues sí, estamos a tiempo de comprarlos el día de hoy y no nos van a salir además tan caros como los romeritos, que si bien nos gustan a todos, pues podemos meterle otra verdura como las que mencionaste. Así de que se vayan a comprar y digan, lleven su lista de lo vi en Diálogos en Confianza, lo vi en Diálogos en Confianza, ¿qué más? Así es. Rogelio Zamudio, de 61 años, dice, yo tengo hipertensión y hace tiempo me resigné a la idea de que las fiestas eran sinónimo de subir de peso y sentirse mal, pero desde que aprendí a comer con moderación, la historia cambió. Ahora me enfoco más en la convivencia, en el plato, me sirvo poquito de todo, disfruto el momento y sobre todo no me salto mis caminatas diarias. El equilibrio no se logra prohibiéndose, sino eligiendo con conciencia. Y nos pregunta Rosa Hernández también si los horarios de comida son importantes y por qué. Sí. Doctor, por ejemplo, si vivo con diabetes y los horarios de comida, porque también eso nos ocurre en estas fechas. Sí, es muy frecuente que con estos días, muchas veces de asueto, cambia nuestra rutina. Pasamos más tiempo en casa, estamos corriendo menos para el trabajo, la escuela, y de repente empezamos a cambiar también estos horarios de comida, pero si somos una persona que vive con diabetes y me coloco mi insulina a cierta hora, cambio mis alimentos, la cantidad y el horario, pues también se va a descontrolar nuestra glucosa. Gracias, doctor. Dice Marisol Piña, de 39 años. En mi familia tenemos una tía con insuficiencia renal y siempre terminamos haciendo 2 menús, uno para ella y otro para los demás. Me da tristeza verla apartada comiendo algo diferente. ¿Habrá alguna manera de adaptar los platillos, doctor? Siempre hay una manera de adaptar los platillos. No tenemos que, como dijimos, discriminar a la persona que vive con diabetes, que vive con hipertensión o con enfermedad renal. Aquí lo importante es, como mencionaba Gaby, adecuar el menú. No solo se está cuidando a ella, nos podemos cuidar todos. Es decir, comer mejor, comer más sano, en estas fechas es importante para el conjunto de la familia. Aunque yo sea sano o crea que estoy sano, lo importante es no sacar a la persona con este padecimiento del círculo, porque entonces se siente discriminado, se siente castigado, y la enfermedad no es una pena, no es algo que deba dar él explicaciones o disculpas. Entonces, como familia debemos todos aportar para cuidarnos todos, incluyendo a la persona que vive con diabetes o hipertensión. Gracias, doctor. Mauricio Nájera, de 56 años, dice, mi hermano falleció por una crisis hipertensiva hace 3 años, justo después de las fiestas. Desde entonces, todos en la familia tomamos más en serio las advertencias médicas. A veces creemos que somos invencibles, pero la salud no perdona descuidos. Programas como este ayudan a recordar lo importante, no solo que celebrar, sino cuidar la vida mientras lo hacemos. Gracias por tu comentario y los queremos invitar para que vean una cápsula de justo cómo llevar nuestras cifras de presión arterial para checar si algo anda mal. Vamos a ver la cápsula y regresamos. Es muy importante que los pacientes con enfermedades crónicas lleven un monitoreo, un automonitoreo, como para poder hacer estas mediciones de su presión arterial. Los pacientes hipertensos definitivamente, pero también aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, a lo mejor pacientes que no tienen hipertensión como tal diagnosticada, pero que estén en riesgo de presentarla, pacientes diabéticos, pacientes que tengan alguna otra enfermedad crónica. Y el automonitoreo es sencillo, los pacientes pueden conseguir algún aparato que ya esté prediseñado para hacer la medición automatizada y posteriormente lo único que tienen que hacer es registrarlo poniendo el horario en el que se lo tomaron y si existieron condiciones especiales. Por ejemplo, si en el momento que se tomó la presión arterial presentaba algún tipo de dolor o recién había hecho algo de ejercicio, porque también eso a nosotros como médicos nos da una pauta para saber si la presión arterial que se registró era normal o era esperada. Habría que poner si en el momento de la presión arterial existía algún síntoma, por ejemplo, si el paciente se tomó la presión arterial porque en ese momento presentó dolor de cabeza, veía lucecitas, tenía náusea. También es importante que nos diga si esa toma de presión arterial fue en un brazo, fue en los 2 brazos y otras cosas que pueden tener importancia, pues es el horario.
porque también existe una variabilidad de las presiones arteriales cuando se toman en la mañana, cuando el paciente acaba de despertar, o ya en la noche. Muchísimas gracias. Y es que cuando uno analiza y ve este material, pues se puede ver que tomar la presión es algo que parece muy sencillo, ¿no? Y a pesar de parecer muy sencillo, muy poca gente se toma la presión. Tal es el caso que tenemos muchísimas personas en México viviendo con hipertensión y no lo saben. Pero hoy en Diálogos queremos decirles a las personas cuál es la forma correcta de tomarse la presión arterial. Sí, es muy importante en general para cualquier tipo de persona que viva con hipertensión o con diabetes la educación. Eso es algo muy importante. Todo paciente que ya vive con una enfermedad crónica tiene que tener educación en salud. Desde el paciente diabético, desde cómo tomar su glucosa, cómo aplicarse la insulina y en este caso el paciente que vive con hipertensión, cómo tomarse de forma correcta la presión arterial o si no tiene la posibilidad de tener un equipo en casa, pues acudir a algún centro de salud, alguna clínica que le quede cercana en ciertos horarios para que de forma periódica esté llevando un registro de cuál es la presión arterial que está manejando. Lo ideal es de que pues si llega a una unidad, pues bueno, espere un momento, guarde la calma, porque a lo mejor llegó caminando o se desplazó desde su casa en el autobús y todo el estrés del tráfico y demás. Espere por lo menos unos 5 minutos, se le realiza la toma en el brazo izquierdo, se procura que el brazo esté más o menos a la altura del corazón, que esté en un ambiente tranquilo, se le realiza la toma y se le sugiere al paciente que lleve este registro, el día y el horario en que se tomó la presión arterial, para que posteriormente cuando tiene la consulta con su médico familiar, pues bueno, le comparta estas cifras y el médico puede valorar qué tan efectivo ha sido el manejo que lleva de su presión arterial, no solamente farmacológico, sino de las medidas como alimentación y actividad física que está realizando y si hay que modificar algo. Voy a retomar un poco esto, a ver si nos ayuda el doctor Ángel a comprender. Bueno, la persona debe de estar, después de que llegó de cualquier lugar, descansada de 5 a 10 minutos. ¿En qué brazo se toma? Idealmente se tiene que tomar en el brazo izquierdo. Otra recomendación es que, por ejemplo, no hayan consumido alguna bebida que pueda subir su presión, como puede ser café. Bien, evitar la toma de estos alimentos o bebidas antes de la toma de la tensión arterial, el bracito izquierdo, 5 minutitos de reposo antes de tomarla. Y idealmente podemos tomarla también en el brazo derecho para compararla y muchas veces en estos registros nosotros sacamos un promedio. ¿Es igual en hombres que en mujeres? Pues no suele haber una diferencia tan significativa entre hombres y mujeres, puede ser una discreta diferencia nada más. ¿Y si tengo ganas de orinar o evacuar, eso afecta la presión arterial? Sí, eso también incrementa la tensión arterial. Y también pensar en las personas que viven con dolor o que tienen algún estado de ánimo pues hacia la depresión o hacia la ansiedad. ¿Esto favorece tener mala interpretación de...? En la toma siempre se recomienda, como mencionaba mi colega, no llegar habiendo consumido alguna bebida estimulante, café, bebidas con alto contenido en glucosa, el fumar, etcétera. Eso para como una forma de ir lo mejor posible a la toma. Pero efectivamente, si es un paciente que tiene un evento de ansiedad, un evento de estrés, y eso lo lleva a acudir a la toma de presión, hay que dejar que esté en calma. Se recomienda que siempre sea un lugar que esté en la medida de lo posible con poca sonoridad, que no se la tome uno en el área de urgencias donde hay más personas. O sea, procurar que nuestro paciente de alguna manera decrementemos estos niveles de ansiedad y estrés para que la toma sea lo más cercana a lo real. Exactamente, y a lo mejor le podemos agregar ahí a la hilerita de la bitácora cómo se siente hoy de ánimo y si tiene algún tipo de dolor, porque pues como ya vimos que esto modifica, tal vez eso pueda tener una evaluación todavía más cercana y más precisa para la evaluación, pues ya a lo mejor con alta especialidad si se requiere. Y preguntar, Nora dijo algo súper interesante de nuestro público, acerca de una persona que pues lamentablemente tuvo una descompensación terrible hacia la presión arterial. ¿Qué pasa cuando la presión arterial se sube de más y por qué es un problema intensivista? Pues pueden ser muchas cosas. Nuestro doctor intensivista. Nosotros al descontrolar nuestra presión podemos tener alteraciones tanto a nivel cerebral, podemos ser susceptibles a una hemorragia, podemos tener problemas a nivel de nuestro corazón, podemos sufrir un infarto. ¿Una hemorragia en dónde? En nuestro cerebro. En el cerebro. Sí. Y cuando dice, doctor Ángel, se suba de más,
¿Cuánto es subirse de más? Pues la mayoría de las recomendaciones pues nos dicen una tensión arterial por arriba de 180 sobre 120 o 160 requieren un tratamiento de emergencia. 180 sobre 100 o 180 sobre 120. 180 sobre 120. Sobre 120. Eso es lo que usted allá en la casa le entiende la de arriba y la de abajo. O sea, nosotros le decimos la presión sistólica y la presión diastólica. Pero ya le dijo, nos están comentando nuestros queridos colegas esta mañana de que esto puede ser gravísimo. Además, ya tuvimos hasta testimonio del público que dice que es una muy mala idea tener la presión arterial alta. ¿Y sabe qué? Le va a sorprender saber que no se siente nada. Quédese, porque después del corte, nuestros especialistas quizás nos den luz para identificar, pues, cómo se descompensa este tan llamado asesino silencioso. Le estamos acompañando en esta temporada en Diálogos en Confianza. Regresamos después del corte. En esta temporada es común relajar los hábitos saludables, pero para quienes viven con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión o colesterol alto, es vital no bajar la guardia. La prevención se encuentra en pequeñas decisiones: comer equilibrado, reducir sal y azúcares, controlar porciones y no saltarse comidas. Secretaría de Salud. Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a seguir compartiendo todas sus dudas y comentarios con nuestros invitados. Hoy que estamos hablando de salud y prevención, previo, por supuesto, al 24, que ya nos dijo nuestra invitada Gaby que sí podemos hacer cambios a partir de hoy. No se espere para enero, por favor. Y hay una duda de Jesús Morales, dice, ¿la orina y la defecación tienen relación directa con la presión arterial? ¿O que haya algún cambio? Bueno, como tal un cambio no, en apariencia o en frecuencia no. O sea, la presión arterial sostenida a niveles elevados como los que mencionábamos, o en un paciente que a pesar de estar en tratamiento o que no se conoce hipertenso y que evoluciona con cifras de tensión arterial persistentemente elevadas, puede tener afectación, como mencionábamos previamente, a nivel de sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, pero también a nivel renal. Y estos pacientes pueden, si aparte se acompaña la hipertensión con padecer diabetes, de eventualmente desarrollar daño renal por ambos componentes o solo por el componente de ser hipertensos, porque la presión arterial sostenida baja la tasa de cómo se filtra todos los solutos y demás en el riñón y colapsa los vasos sanguíneos que aportan sangre a este órgano. Entonces, estas condiciones gradualmente van afectando a la función renal, pero en términos así físicos de verlo, no es tan evidente, pues. ¿Dijo los solutos, doctor? ¿Qué es eso? O sea, solución, todos los sodio, potasio y demás. El riñón es finalmente un órgano básico para filtrar el exceso de glucosa, el exceso de estos iones y demás, y eso normalmente lo hace todo el tiempo nuestro riñón, o sea, no le tenemos que pedir permiso ni él a nosotros. El problema es que cuando yo padezco diabetes o hipertensión y voy gradualmente afectando diferentes órganos en la medida que no hay buen control, en la medida que no tengo buen apego a medidas de salud que me fueron prescritas, puede ser que gradualmente estos órganos se vayan lesionando hasta que algunos síntomas y signos ya no sean tanto de la diabetes o de la hipertensión, sino traducción del daño a un órgano blanco, que bien puede ser el corazón, el pulmón, el cerebro o nuestro riñón. Gracias, doctor. Preguntan también, doctor, usted comentó de que las personas sanas también debemos tener un aparato para tomar nuestra glucosa. ¿Por qué y en cada cuánto tiempo lo tendríamos que utilizar? Claro, a diferencia de otras enfermedades que pueden ser un poquito más evidentes, la hipertensión no genera algún síntoma a menos que esté muy descompensada. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener inicios de hipertensión, una tensión arterial alta, un poquito alta, y no tener algún síntoma como son los típicos dolor de cabeza, que escucho zumbidos, que siento alguna sensación extraña en las manos, pero eso ya me está diciendo que yo puedo ser hipertenso. Entonces sí recomendaríamos tener un aparatito en casa, aunque no tengo el diagnóstico,
y poder empezar con estas rutinas. ¿También de glucosa? Tanto de glucosa, la glucosa podría tener a lo mejor síntomas un poquito más evidentes, pero si yo tengo algunos factores de riesgo importantes, por ejemplo, si yo tengo sobrepeso, si tengo poca actividad física, muy probablemente sea una buena idea tener este tipo de elementos en casa. Muchas gracias. Claudia Rosado dice, yo vivo con hipotiroidismo y aunque no es una enfermedad tan restrictiva, los cambios de rutina en diciembre me afectan mucho, dejo de dormir bien, me salto comidas y me siento agotada. Me gustaría saber cómo mantener un ritmo equilibrado cuando las fiestas cambian todos los horarios. ¿Qué le podemos decir? Pues, yo creo que lo principal es no modificar nuestra rutina. O sea, lo veíamos en la cápsula, las enfermedades crónicas no se hacen un tiempo para irse de vacaciones como nos vamos de vacaciones nosotros. Entonces, lo básico es no romper la rutina de mi tratamiento, de mi cuidado. O sea, debo entender con qué enfermedad vivo. Lo que decía el doctor es muy importante, la educación para la salud en cualquier padecimiento. Es decir, en el caso de la persona que amablemente nos pone su duda, ella vive con hipotiroidismo. Entonces usa seguramente una hormona tiroidea para reemplazar la que ella no puede producir. Entonces el apego a su medicación sin cambiarlo, el tener actividad física, tener actividades lúdicas que la motiven. El paciente hipotiroideo tiende a tener estados como de menor actividad metabólica y física, y eso a veces los lleva un poco a ciertos estados depresivos. Y esto en las fiestas navideñas, por otros factores, pues, se puede acentuar más. Entonces es muy importante acompañarse, platicar, acercarse con su médico tratante y comentarle estas situaciones. Los cambios de horario en los alimentos no tienen por qué ser obligados. Eso también es algo que se ciñe mucho al diario. Es decir, yo llego a Navidad y tengo que cenar a las 12 de la noche, tengo que ir a las posadas todas de noche, tengo que beber y comer en horarios fuera del rango, pero eso es porque yo me dejo llevar por esa corriente. La realidad es que uno puede decir, voy a comer a las horas que debo comer, voy a festejar en los tiempos correctos para mi persona y para mi salud, y si mantengo ese estándar, no tengo por qué dejar de disfrutar, pero me cuido. Eso es lo más importante. Y Gaby, Angélica Basset nos pregunta, justo ella dice que también vive con hipotiroidismo y que si les puedes hablar algo sobre los alimentos, estos aditivos que tienen, la diferencia entre la sal, el sodio, todo esto que es tan importante, y dar ejemplos para poder hacer estos cambios también en la cena. Bueno, el mejor regulador tiroideo que existe, si la persona tiene todavía tiroides o parte de su tiroides, es el ejercicio. Es el mejor regulador natural que tiene el cuerpo para poder compensar, ¿no?, problemas de hipotiroidismo. Y estamos tocando un punto muy importante que tiene que ver con toda esta cuestión cuando hablamos de la hipertensión arterial. El consumo de sodio excesivo, el consumo de sal de mesa, que es básicamente cloruro de sodio, contra sal de mar, que tiene todos los minerales que existen en la tabla periódica, los minerales del mar. Sí hace una diferencia. Y hoy una de las cosas que está muy claro es que en nuestra dieta, y esto no es de ayer o de antier, estamos hablando desde que entra la agricultura como tal, ha habido una transformación y ha habido una baja de potasio y una alta de sodio. Hoy esto está exacerbadísimo porque tenemos una enorme cantidad de productos industrializados en la mesa. Y esos productos industrializados, por supuesto que son altos en sodio, en general, aunque sean dulces, son altos en sodio. Se utilizan glutamatos monosódicos para darle sabor e intensidad a los alimentos y eso sigue subiendo el sodio de la persona y eso es una puerta de entrada a todos estos procesos crónicos y degenerativos de los que estamos hablando. O sea, no solamente la hipertensión arterial, también la diabetes y también el conjunto de lo que hoy se llama síndrome metabólico. O sea, nuestros hábitos, y ese es un hábito de muchas personas, se le pone sal al alimento antes ni siquiera de haber probado el producto. Lo que está en la mesa, ya le pusimos el salero. Eso es un hábito que habría que modificar. Otro hábito es esta sustitución de sal refinada por sal de mar, es otra cosa prudente. Y nuevamente, los aportadores de minerales y por tanto alcalinizadores, porque esa es otra cosa, tenemos dietas acidificantes. ¿Nos puedes explicar más sobre eso? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, requerimos que nuestra dieta tenga un colchón de minerales
para poder compensar. Hay alimentos que son muy acidificantes. Cuando medimos el pH, el grado de acidez o alcalinidad se mide solo en líquidos, no en sólidos. Entonces, tenemos una escala que va del 0 al 14, del 0 al 14. Y del 0 al 7 es ácido, el 7 es neutro y del 7 al 14 es alcalino. Nuestra sangre tiene que estar en 7.4, no se puede pasar de ahí. Entonces el cuerpo tiene mecanismos para compensar y hacer que todo el tiempo, si la persona se tomó una Coca-Cola de 1 litro, que es súper acidificante, el cuerpo compense esa cantidad de azúcar y de ácido fosfórico que acaba de llegar al organismo. Entonces, los reguladores en la dieta para poder compensar esos alimentos acidificantes, que no solo son los refrescos, todos los productos refinados, las harinas blancas, los panes blancos, la pasta blanca, que son muy socorridos en la dieta, y nuevamente los alimentos de origen animal son muy acidificantes. ¿Cómo ayudamos a compensar? Metiendo toneladas de verdura, verdaderamente toneladas de verdura. Hoy día ya sabemos, o sea, necesitamos restringir. En México se habla muchísimo de la dieta de la milpa, que es una dieta basada en plantas, en donde el 8% de los platos que se incluyan debe de ser a partir de alimentos de origen animal. Todo lo demás a partir de alimentos de origen vegetal. Gaby, ¿todos los alimentos tienen sodio, también las verduras? Sí, las verduras son pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, es una riqueza de minerales. Zinc, magnesio, potasio, calcio, o sea, hay minerales que son más alcalinizantes y son esos. El potasio, el magnesio, el fósforo, el calcio, son minerales que están en las verduras y que porque hemos dejado al lado las verduras, ya no los comemos y están generando estas descompensaciones. Y si encima de eso metemos refrescos y metemos productos procesados, el sodio se va a los cielos. No solamente con la hipertensión, con todo el resto de estas enfermedades crónicas que estamos hablando. Y bien importante que lo menciones, Gaby, de esa manera, porque nosotros ya entendimos que no va a haber una salud integral como nos gusta y medicina preventiva si no hay conciencia en alimentación. Y usted en casa no me dejará mentir, habitualmente las personas en México no queremos tomar más medicamentos. Buscamos cualquier estrategia, remedio, medicina aparentemente a veces natural, sin justificación atrás, con tal de no tomar la medicación, pero jamás hacer una reflexión y cambiar nuestros hábitos. Hemos escuchado algo maravilloso, Gaby, muchísimas gracias. Y justamente me gustaría aprovechar esto para retomar pues el tema de la hipertensión, ¿no? Que ya decíamos, doctor Ángel, o sea, es una cosa tan silenciosa que de pronto no nos damos cuenta. E incluso, no me dejarán mentir, cuando recibimos a los pacientes y le decimos, es que usted ya es hipertenso, o sea, esta mirada de, me está mintiendo, no le creo, yo no siento nada. ¿Cuál es su experiencia, doctor Salomón? Pues mire, en realidad con cualquier paciente y cualquier tipo de diagnóstico enfocado hacia las enfermedades crónicas, pues es un poquito de la incredulidad, ¿no? O sea, de repente es sí realmente, porque en realidad no me siento mal, no he tenido como algún otro dato de alarma o a lo mejor que me pueda hacer pensar en eso, ¿no? Y dos, pues porque en realidad las personas, pues referente ligándole un poquito a la alimentación, cuando tú le preguntas a un paciente acerca de, bueno, cuál es su dieta habitual y demás, pues la gente tiende un poquito a minimizar lo que consume, o sea, no dimensiona que en realidad lo que está consumiendo es una bomba calórica y de repente te dicen, no, pues es que yo como muy poquito, ¿no? A lo mejor como 1 o 2 veces al día, pero te das cuenta que cuando come hace unas bombas tremendas, ¿no? de calorías. Y cuando le preguntas también por su actividad física, pues la gente lo tiende a exacerbar. No, yo me mantengo muy activo, no, yo me desplazo desde tales horas, vengo desde tal lugar, pero te das cuenta que en comparación con lo que está consumiendo el paciente, en realidad la actividad física que hace es muy poquita. Y de ahí viene la incredulidad de ellos cuando tú le das un diagnóstico, no te creen porque ellos imaginan que están consumiendo muy pocos alimentos y haciendo mucha actividad física cuando en realidad es todo lo contrario. Bien interesante. Y mi doctor Ángel, estamos a nada de irnos a corte, pero por favor ayúdenos a identificar brevemente, sencillo, para nuestro público que tanto queremos, cómo se siente tener este famoso evento vascular cerebral o saber que mi cerebro va a sufrir alguna hemorragia.
puede haber muchos síntomas y van a depender muchísimo de la zona que esté afectada, pero los más frecuentes es que tenga alguna alteración para hablar, algo que vamos a decir que arrastre palabras puede ser, que tenga desviación de las estructuras de su cara, que se vaya chueca la boquita, que no pueda cerrar bien el ojo, y por último que tenga alteraciones en la movilidad de sus extremidades, que de repente una extremidad, un brazo izquierdo, un brazo derechito estén un poquito más débiles que el otro. Dependiendo qué tan severo sea el evento vascular, pueden ser más o menos evidentes. ¿Duele la cabeza? Muchas veces puede doler la cabeza, es un síntoma de alarma, pero no es algo muy clásico de un evento vascular cerebral típico, vamos a decirlo. ¿El famoso sangrado de la nariz tiene algo que ver? Pues muchas veces el descontrol de la presión puede generar hemorragias, puede tener sangrado de la nariz, pero no lo asociaremos tan frecuentemente con un evento vascular cerebral. O sea, es completamente diferente. ¿Y tenemos horas, minutos para actuar cuando identificamos esto con nuestras personas en casa? Cuando nosotros identificamos un probable evento vascular cerebral, tenemos muy poquito tiempo para darle un tratamiento. Tenemos una ventana muy cortita, la primera hora ese paciente tiene que estar en urgencias. Bueno, pues con esta información tan relevante nos vamos a ir al corte. Le pedimos que por favor nos ayude a compartir nuestro programa y que llegue a todo México. ¿Y por qué no decir que llegue a todo el mundo? Porque esta información le sirve a usted para cuidar a quien más quiere. Ayúdenos a cuidarle. Acuérdese que estamos en Salud y Prevención, aquí acompañándole en Diálogos en Confianza. Los pacientes tienen que continuar su tratamiento independientemente de la temporada en la que se encuentren. Lo más importante es que no tienen que interrumpir. Pero otra cosa importante a resaltar, pues es que en temporada decembrina los pacientes tienen pues algunas actividades que no son habituales, consumen alimentos que no consumen habitualmente y también consumen en algunas ocasiones alcohol. Entonces deben de mantener las dosis establecidas por sus médicos, pero si ellos notan alguna sintomatología o tienen algún dato de descompensación, tienen que acudir con su médico para que se valore si se necesitan hacer mediciones tanto de glucosa como de presión arterial y si es necesario hacer algún ajuste de tratamiento. Algunos ajustes de tratamiento no van a ser permanentes, sino que probablemente sean solamente para el momento de la descompensación y más adelante puede el paciente regresar a sus dosis habituales. Y de hecho el estilo de vida forma parte del tratamiento integral de los pacientes con enfermedades crónicas, lo cual quiere decir que estos pacientes tendrán que acostumbrarse a tener un estilo de vida saludable, a realizar ejercicio y a tratar de cuidar en la medida de lo posible los alimentos que consumen con el fin de que no tengan alguna complicación o que requieran algún manejo de urgencia. E insistimos fuertemente en este tema porque ya lo hemos dicho a lo largo del programa. A la gente en México no le gusta tomar medicamentos, pero no prevenir para no tomar medicamentos. Y luego lo que hemos observado también es que hay bajo apego al tratamiento por decisiones en su mayoría propias. Entonces, en esta cápsula nosotros le hemos querido dejar bien claro que los medicamentos solo se deben de suspender con prescripción médica y si usted cambia de hábitos, lo más probable que le pase es que cada vez tome menos medicamentos. Pero hemos hablado aquí acerca de los medicamentos de enfermedades crónicas, degenerativas como diabetes, presión alta, los problemas de colesterol, incluso ya salieron ahí en las redes sociales los medicamentos para las enfermedades tiroideas. Pero ¿qué hay de aquellos medicamentos que se toman para alguna condición de salud mental? ¿Se deben de mantener en esta temporada? ¿No se deben de mantener? Bueno, de hecho cualquier medicamento debe continuar su prescripción, como en la cápsula mencionó, o sea, no hay una justificación para abandonar el tratamiento, a menos que el médico tratante sea el que proponga por una razón muy específica o el cambio de medicamento o la suspensión del mismo. O sea, y en esta época en particular que se exacerban muchos eventos de ansiedad, depresivos, etcétera, los pacientes que tienen padecimientos de esta esfera van a requerir obviamente mayor apego a su control farmacológico, mayor apego a sus dinámicas de sostén, ya sea de círculos de apoyo, de consulta con el terapeuta, etcétera, pero en ningún momento, ni para las enfermedades mentales, ni para ninguna otra, es recomendable suspenderlo de mutuo propio, asociándolo a las fiestas o algún indicador que no sea el correcto. Solamente bajo una buena prescripción. Exacto. ¿Es correcto? ¿Alguno de ustedes quieren complementar con algo diferente?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bien, pues otra de las cosas que nos mueve mucho en esta temporada, por supuesto, es la alimentación, Gaby. O sea, porque ya vimos aquí en el foro esta mañana, pues que justamente es como se va a cambiar todo a través de la alimentación. Por eso pensamos en el famoso plato saludable. Lo vemos y nos compartes qué piensas de ello. Claro. En esta clínica atendemos pacientes con diabetes, con hipertensión y algunas otras comorbilidades que son crónico-degenerativas. Los pacientes muchas veces les cuesta mucho trabajo apegarse a sus hábitos alimenticios, entonces pues aquí nosotros literalmente los educamos a pues saber llevar una buena alimentación, más que nada implementando más el consumo de verduras y alimentos bajos en grasa, que no tengan alto nivel de sodio y que sean de proteínas magras. Justo en estas épocas en donde nos juntamos y la comida tiene esta relación con nuestra familia, con nuestros eventos sociales, hay que tener cuidado nada más en tener esta conciencia de la salud y del equilibrio. No se trata de prohibir nada, no se trata de satanizar nada, no existe nada tan malo, tan tóxico. Lo que hace es que sea diario, lo que hace es que sea la bomba y que sea mucho en un solo momento, ¿no? Entonces, nosotros les decimos a los pacientes algo súper importante. Tienen que comer poquito, pero a cada ratito, ¿no? Como pajaritos. Que tiene que ver más con los espacios de tiempo, ¿no? Si vamos a hacer una cena fuerte en Navidad, pues bueno, a lo mejor adelanto mis colaciones para estos horarios como antes de llegar a ese momento, ¿no? Y que a lo mejor pueda ser algo un poco más abundante, pero no tanto, ¿no? Y puedo probar, ¿no? Lo que se me antoje. Se me antojó la ensalada de manzana, la gelatina, ¿no? Que son como muy comunes en estas épocas. Para la época decembrina hacemos varias modificaciones con los platillos, que son recetas como tradicionalmente conocemos, por ejemplo, la ensalada de Navidad, que lleva el betabel, la zanahoria, el cacahuate. Nosotros la modificamos a modo que el paciente la pueda consumir, que sería modificando, igual agregando más verdura, que podría ser más lechuga, incluso jícama, quitando igual la caña, porque la caña igual es más dulce, y podemos meter apio, otros alimentos que sean más neutrales. Podríamos llevar a cabo un plato fuerte como una pechuga de pavo asada o al horno, incluso con un aderezo que podría ser con yogur griego, especias y un poco de aceite de oliva. Igual podría ser el relleno, nada más cuidando el relleno. Podemos meter nada más fresa, perejil, cilantro, cebolla, ajo, la carne y poner un poco de nuez y almendra. Tengo una receta que es de bacalao de atún o tipo bacalao de atún, pero en lugar de ponerle todo lo que lleva, se le agregan nopales, cilantro y se le agregan alcaparras o aceitunas. El postrecito podría ser, por ejemplo, unas trufitas de cacahuate, que es cacahuate, almendra, nuez, incluso lleva bugambilia, cocoa en polvo, una cucharada de avena en hojuela y lleva también, en este caso, para darle el dulzor que se necesita para que no quede muy amargo por la cocoa, puede ser dátil o ciruela pasa. Siempre que preparamos alimentos, yo les estoy explicando las porciones que necesitan ocupar para que esta se vea más saludable. Yo no sé a usted qué le pasó, pero aquí en el foro todos estamos salivando verdaderamente y preguntarte, Gaby, o sea, hemos visto y nos dice, bueno, es que la alimentación es tan variada, tan vasta, ya nos compartiste acerca de la dieta de la milpa y todo esto, que es además muy interesante, ¿no? O sea, de entender cómo es que se ha movido nuestra alimentación a lo largo del tiempo. Pero saber exactamente qué alimento merecer. O sea, tú nos decías hace rato algo muy importante sobre hay que hacer actividad física antes de. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ir midiendo todo esto? Sí, bueno, una de las cosas que está muy claro es que cuando hacemos actividad física, por ejemplo, ¿no? Decimos, el paciente tiene que apegarse al tratamiento. Y de las cosas que hemos observado es que si la persona incrementa su actividad física, va disminuyendo la necesidad de más medicamento, incluso hasta el punto de poderlo quitar. Si hace actividad física, tiene una buena hidratación,
tiene una buena alimentación. ¿Y a qué me refiero cuando digo buena alimentación? Esto que comenté hace ratito con el asunto de los pHs, verdaderamente, y no me voy a cansar de repetirlo, necesitamos enfatizar el incremento de verdura en la dieta. Es la única manera de traer fibra, minerales, vitaminas, porque las verduras no tienen grandes cantidades de proteínas, ni grandes cantidades de carbohidratos, ni de grasa. No, su principal aporte es agua fisiológica porque tiene minerales, tiene vitaminas y tiene fibra. Y eso hoy es un lujo en la dieta. Entonces, eso es algo que hay que incluir de verdad en cada tiempo de comida. Meter alguna verdura, la que sea. Y también meter ácidos grasos esenciales. Uno de los alimentos que tenemos en México, que bueno, cada vez va subiendo un poco más el precio justo cuando más se investiga, pero es la chía. Y la chía es el alimento que mayor cantidad de omega 3 tiene. No necesitamos cápsulas de salmón y cápsulas de aceite de no sé qué. La chía en México es parte de nuestra cultura y acostumbrarse a ponerle una cucharada de chía en su litro de agua es una buena costumbre. Empezar a hacerlo porque eso ayuda un poco a compensar todas estas dietas que comemos que son sumamente inflamatorias. Entonces yo diría, incrementar el consumo de verdura en cada tiempo de comida. Si dices, bueno, a mí hay algunas que no me gustan, ok, conforme vayas incrementando, te van a ir gustando porque el cuerpo se limpia. Y la apreciación de sabores va cambiando también. Entonces, si en la mañana metes un jitomatito rebanado y a la hora de la comida metes unos nopalitos, o metes espárragos, o metes brócoli, empiezas a meter en tu hábito cotidiano un poco de verdura. Y en la cena, no solamente las quesadillas clásicas o los tacos de carne, sino empiezas a meter una ensaladita de pepino, por ejemplo, o verdura cocida, ahorita en la temporada invernal, verdura cocida, metes zanahorias, metes brócoli, metes chicharitos y descubres a qué sabe eso. Le puedes poner un aderezo de aguacate y eso ya te incrementa ácidos grasos esenciales que la microbiota se encarga de transformar para proteger al cuerpo. Entonces, eso es un hábito que necesitamos incrementar todos en México, porque es muy fuerte decirlo, pero el 75% de la población tiene un problema de sobrepeso u obesidad. Estamos hablando 7 de cada 10 personas. Sí, bueno. Estamos hablando de cifras que son terribles y ningún sistema de salud, si nosotros como personas comunes y corrientes no hacemos algo para modificar nuestros hábitos de vida, ningún sistema de salud y ninguna pastilla lo va a corregir. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que nosotros aquí buscamos las estrategias y decirle cómo a la gente sí se puede. Sí. Y a veces es como, porque nadie te dice además cómo preparar las cosas, ¿no? Pero nosotros sí. Miren. El día de hoy vamos a preparar que son champiñones salteados con acelgas, que los ingredientes que vamos a estar utilizando es cebolla, ajo, acelgas principalmente, los champiñones, chile serrano y queso panela. Primero vamos a asar la cebolla y el ajo. Posteriormente, que ya esté acitronada la cebolla y el ajo, vamos a agregar el elote. Vamos a dejar que se cosa un poquito el elote y después vamos a añadir el champiñón. Estos van a estar cocidos súper rápido porque el champiñón es más rápida la cocción. Aquí un punto importante es que el champiñón va a empezar a soltar su juguito. Ese juguito nos va a ayudar para que la acelga se cosa un poquito más rápido. Aquí, si ustedes no consumen chile, pueden ponerle chile blanco o morrón, que son los que menos pican. Muchísimas gracias, Sandra, Lorena, y en hora pues a la unidad de salud
qué buen trabajo hace, ¿no? Así es, el doctor Manuel González, porque además va también la familia, puede ir la familia y cocinan juntos y les enseñan el cambio de alimentación, pero en familia, no dejar solamente a la persona que vive con algún padecimiento crónico. Y yo no sé ustedes, pero la verdad es que se hace agua a la boca de ver esta delicia. Pero ¿por qué no mencionar también otra cosa que por si la salud no es suficiente motivación, hablar del impacto económico? O sea, a veces pensamos y de verdad muchas personas llegamos a diciembre y no tenemos el suficiente ingreso, y también esta imagen que se ha posicionado en medios de comunicación, en televisión, de que tendríamos que hacer comidas extravagantes, porque además todo lo que te venden desechable brilla, ¿no? Todo es como de color oro, todo es como inaccesible. Y si de pronto nosotros llegamos y comemos medio pobrecito, decimos ahí en la cultura popular, ¿no? Porque no tenemos nada más que dar. Hombre, de amor, de salud y de conciencia. ¿Cómo hemos visto cuánto nos puede costar tener esta, pues, inclinación hacia lo saludable, hacia lo económico, hacia lo sustentable, pero además hacia lo que tiene origen con nosotros? Hay que rescatar ya nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro México, que tanto nos está necesitando. Oigan, compartan la voz, compartan las recetas, que ya es lunes de salud y de conciencia y prevención aquí en Canal 11. Vamos a ir al corte y regresamos. Están ahora ahí pendiente de las redes sociales y de sus comentarios. Ahorita regresamos. Son épocas en que si uno no tiene mucha prudencia a la hora de abordar su alimentación durante esta temporada, puede caer en excesos o en lisonjas que eventualmente tendrán consecuencias. La comida, por supuesto, que tiene una connotación emocional. Nos premiamos comiendo, ¿no? Y a veces, bueno, pues en estos festejos es como si alguien nos diera un permiso especial y entonces podemos comer más de lo que normalmente comeríamos. Para mí hay 4 pilares fundamentales en la salud. La alimentación es uno de ellos, muy importante. No es el único. Otro de ellos es el descanso. Otro de ellos es la actividad, que incluye actividad física. Y el otro de ellos es cuidar los procesos de eliminación del cuerpo. Un paciente que lleva un buen control de su glucemia, un buen control de su presión arterial, puede darse a lo mejor una ventana, pero no puede ser una ventana de días. Aquellos, por ejemplo, que utilizan insulina, no pueden prescindir de su uso. O sea, no pueden dejar de usarla porque van a comer más o van a beber, porque se van a descontrolar de manera muy inmediata. Vemos mucho que los pacientes tienen estas descompensaciones, tanto por el consumo de alimentos, de alcohol, y es muy frecuente que estén con nosotros en las áreas de urgencias, y pues nadie quiere pasar una Navidad en urgencias. Un paciente hipertenso, si suspende más de 24 o 48 horas su medicación, va a tener un rebote de su presión arterial y va a incrementar estas cifras también de manera súbita. Por ejemplo, hay muchos medicamentos, sobre todo los que tienen implicaciones en el control de padecimientos neurológicos, los antibióticos, algunos antiinflamatorios, que combinados con el alcohol puede o decrementar la actividad del fármaco o incrementarla. Yo diría, mejor no consuma alcohol y tome su medicamento. Tomar que esto es solamente una temporada de festividades, claro, de reuniones familiares, por supuesto, pero que eso no debe de afectar a tu rutina diaria. Como paciente, ya sea diabético, hipertenso, pues tú debes de seguir con tu monitoreo como lo llevas habitualmente, como te lo ha recomendado tu médico, tu medicamento de igual forma. Eso no debe de cambiar. No porque sea una temporada de festividades tú vas a cambiar lo que ya previamente y seguramente con muchos meses o muchos años has estado llevando difícilmente su control con tu médico como para que en una semana lo eches a perder, ¿no? Si vivimos con diabetes, idealmente, y estamos en control, tendremos que tener una glucosa entre 120 y 140. Un dato de alarma sería tener una glucosa más de 200. Por arriba de 200, pues probablemente tengamos algún síntoma. Yo diría que el regalo más maravilloso que las personas se pueden dar ahorita, en diciembre, es tomar la decisión de crear salud. Pues estamos en la recta final acompañándole en vísperas de la Navidad y lo que más queremos es escucharle. Vamos a ver, Nora. Así es. Mariana Orozco, de 45 años, dice: yo tomo
escitalopram desde hace un par de años por ansiedad, y algo que noté es que durante las fiestas decembrinas mi presión suele subir más de lo normal. No sé si sea por el medicamento, por el estrés o por los cambios en la rutina, pero cada diciembre me pasa lo mismo. Me siento muy tensa, duermo mal y termino con la presión elevada. Mi médico dice que este medicamento no debería causar eso directamente, pero que el desvelo, alcohol o el exceso de sal sí pueden propiciarlo. ¿A alguien más le ha pasado? Me da miedo dejar el tratamiento, pero también me preocupa de las variaciones de presión y que esto sea un aviso de que algo está funcionando, no está funcionando bien. ¿Qué le podríamos comentar? Bueno, aquí es válida la duda sobre el medicamento. Siempre asociamos que algo raro que nos pase es por lo que estamos tomando, pero en realidad ese fármaco que ella consume no tendría por qué tener implicación en su presión arterial. Más bien puede ser asociado por las fechas, por el consumo, como bien detalla la persona que se comunicó, pero también habría que tener en cuenta que una parte grande de nuestra población son hipertensos y no lo saben. Entonces, más bien yo le sugeriría que haga una bitácora de su presión, se acerque a su centro de salud, a su unidad médica más cercana y cheque si esa asociación que ella hace con su presión elevada solo ocurre en diciembre, porque puede ser que sea hipertensa y no lo haya aún diagnosticado y solo le toma relevancia en la época decembrina, pero siempre hay un incremento en la presión arterial ya basal y no le ha sido diagnosticado. 30% de los mexicanos son hipertensos y no lo saben. Entonces, por eso es muy importante. Gaby, ¿quieres Sí, comentar yo algo? quisiera ahondar un poquito en esto que estamos comentando, justamente porque estamos hablando de salud y prevención. Independientemente de la época en la que estamos ahorita, navideña y demás, así como mencioné yo, crear un colchón de alcalinidad, hay que crear un colchón de salud. Es decir, trabajar verdaderamente, porque hay cosas, como lo comentamos hace un momento, factores emocionales que elevan la presión arterial. No solo es la dieta. Si la persona vive una emoción muy intensa, muy fuerte, un susto, lo que sea, eso le dispara la presión arterial. Entonces, hay cosas que podemos hacer preventivamente, como incluirlas en nuestros hábitos de vida. Y una de ellas, de que ya es del conocimiento común, es respirar. Si nosotros hacemos una sesión de respiración de unos minutos, si profundizamos la respiración, eso ayuda a regular la presión. Entonces, ese sería, si podemos caminar, decíamos, bueno, si te vas a comer todo el pollo en la noche, vete a hacer ejercicio en la mañana si sabes que vas a hacer eso. Entonces, integrar ese tipo de rutina a lo cotidiano es un colchón de salud. Hace que ese disparo no sea tan agresivo, no sea tan fuerte y se pueda sostener. Hacer ejercicio, hacer respiración, cuidar la hidratación. Una de las cosas que yo he experimentado muy común es que la persona hipertensa descuida mucho su hidratación. Es decir, muchas veces es como un mecanismo de compensación que hace el cuerpo cuando una persona no está hidratada suficientemente, como que apretar el vaso sanguíneo y eso sube la presión para que le llegue toda la irrigación, pero ya le subió la presión. Si la persona se hidrata mejor, incluso con sueros caseros, otra vez una pizquita de sal de mar no refinada y agüita de limón, eso permite crear este colchón hidratante que en muchos casos de presión arterial elevada le hace falta a la persona. Entonces, incluir estos hábitos básicos, el ejercicio, la hidratación, la respiración, como parte de mi vida cotidiana, permite que la persona no llegue a esos picos tan fuertes, que se sube la glucosa o se sube la presión o se le sube toda la inflamación. Cuando nos mostraron esta receta de los hongos, por ejemplo, bueno, los hongos, cualquier cantidad de hongos, y en México tenemos una gran diversidad de hongos, ayudan a regular el sistema inmunológico, por ejemplo. Y en estas épocas decembrinas de gripas, mocos, está muy bien meter eso en el plato navideño. Es parte de esta prevención. Tenemos dos dudas. La primera, doctor Salomón, dice Nidia Galván, mi suegro tiene insuficiencia cardíaca y aunque parece estable, las fiestas lo descontrolan. A veces creo que el exceso de compromisos le afecta más que la comida. Acerca del estrés, para un paciente con una enfermedad del corazón, doctor, brevemente, ¿qué le podemos decir? Sí, mira, en general, de entrada tiene que llevar su tratamiento con su médico cardiólogo que le esté dictaminando y como le hemos repetido en ocasiones distintas aquí, pues bueno, no debe de
evitarlo en estas temporadas, ¿no? Si ya es una persona que se conoce que puede ser una persona reactiva ante cierto tipo de situaciones que a lo mejor en estas temporadas navideñas como que se suelen exacerbar, sobre todo cuando hay visitas familiares, ¿verdad? Porque la visita familiar a veces no siempre es como lo más positivo en estas temporadas, habría que particularizarlo. Pues bueno, debe de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo exponerte a discusiones y demás que pues pueden exacerbar lo que él ya se conoce que responde a este tipo de situaciones. Sí. Gracias. Y la última, muy breve, por favor, Gaby. Dijiste sobre la chía y están preguntando si no hay un problema en el exceso o cómo se debe consumir. Sí, no se trata de comernos cucharadas de chía como si fuera cereal, de ninguna manera. La chía siempre debe de ir hidratada y la proporción recomendada sería una cucharada sopera de chía, que son 10 gramos, para 1 litro de agua. Eso la diluye muy bien. Y si eso lo consumimos cotidianamente, en esa cotidianidad estamos aportando esos aceites ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para disminuir y compensar la dieta que en general es muy inflamatoria. Todo lo frito genera mucha inflamación, todo lo acitronado con aceite genera mucha inflamación. Entonces, compensar ese exceso de inflamación de nuestra dieta regular ayuda. Y la famosa chía, no hay que dejarla reposar un día antes, como se decía, o toda la noche para poderla consumir al siguiente día, Gaby. Sí, habría que dejarla remojar por lo menos, o sea, idealmente sí, toda la noche. Una de las recomendaciones es, pones en un frasco, digamos, de 1/2 litro, unas 6, 7 cucharadas de chía y lo llenas con agua y lo guardas en el refri. Entonces, cuando tú vas a consumir tu agua con chía, ya la tienes hidratada, ya está hidratada. Obviamente la chía, como tiene ácidos grasos, flota. Entonces hay que hundirla, hay que hidratarla justamente porque jala mucha agua. Entonces esa es otra cosa, siempre hay que meterla hidratada y no enormes cantidades, y si vas a meter enormes cantidades a lo largo del día y asegurar una buena hidratación. Ah, pues esa es una buena recomendación y tampoco es que me voy a portar mal, voy a tomar chía ahora. No, pues tampoco es así porque ya los conocemos por ahí. No, si uno conoce a su gente. Nora, pues estuvieron muy nutridas las redes, Sí, ¿no? así es. Muchísimas gracias por su participación. Les deseamos de verdad que la pasen muy bien este 24. Gracias por acompañarnos. El año todavía no se termina, habrá más diálogos, pero desde aquí le queremos mandar un gran abrazo de parte de la producción, de los chicos de cabina, de cámara, y pues nos quedamos con los invitados. Gracias de manera personal por toda su participación. Y pues con nuestros invitados, oigan, no hay palabras para agradecerles que estén acompañándonos ya casi a la recta final del 2025. Muchísimas gracias a ustedes que están presentes y a todos los especialistas que han venido a lo largo de este año que estamos cerrando con toda la alegría. Pero sobre todo a usted que está aquí pendiente de toda la programación que le ofrece Canal 11 y principalmente Diálogos en Confianza. ¿No cree usted que tenemos una especial forma de quererle? Acompañándole en salud, acompañándole en su mesa en este fin de año. Y también, pues decirles de manera respetuosa que qué les parece si hacen una pausa antes de las decisiones de fin de año para que en su banquete venga la gratitud por todo lo que tuvimos, por todo lo que no tuvimos, pero sobre todo también con miras hacia lo que podemos tener con salud y conciencia. Reciban el abrazo cariñoso y afectuoso de toda la familia de Diálogos en Confianza, que vaya que hemos trabajado arduamente para ustedes todo este año. A nuestras queridas intérpretes de lengua de señas mexicana, muchísimas gracias por llevar nuestro programa a todas las personas y hacer de la salud y la inclusión un verdadero festejo. Que lo pasen lo mejor posible. Aquí nos vemos todavía el próximo lunes para seguir cerrando nuestro feliz 2025. Nora, pues no nos queda más que agradecer, invitar nuestro próximo programa que vamos a hablar sobre el sueño, que también en esta temporada dormimos muy poco y puede traer consecuencias. Y que sigue a aprender a envejecer. Nos vemos el próximo lunes.